Hola, hola mis amigos, los invito a que me acompañen a disfrutar de este maravilloso lugar ubicado en el departamento de La Guajira, República de Colombia. Sigan esta página, regalen un like y compartan. Puede traer su chinchorro, su hamaca para pasar un rato agradable. Miren estos árboles frondosos. Bueno, llegamos a otro punto. Miren aquí, Uchipure, casa de pájaros. Uchipure es una palabra en guayuna y significa casa de pájaros o lugar de pájaros. Bueno, vamos a entrar a ver qué hay aquí. Ahí están los compañeros. Bueno, esto es como una ranchería dentro del mismo centro recreacional. Es como un sitio temático. Bueno, y bienvenidos Santo Shihya, que significa bienvenidos en guayuna, y por supuesto también bienvenidos en inglés. Esta es una enramada típica de los Wayuu. Excelente lugar. El techo es de yotojoro. El yotojoro es una madera del cactus. Bueno amigos, les comento que cuando van a una ranchería Wayuu, si en esa ranchería no encuentran una enramada, una cocina típica, más o menos con esta característica, un calambuco, los calderos o las pailas, más o menos así. El corral, allá está el corral de los ovejos. Bueno, ese es con una chocita. Y la casa como tal donde duermen los miembros de la familia. Si no encuentran estos espacios, como por ejemplo la enramada, la cocina típica, el corral, la chocita, si no encuentran esos elementos importantes, es porque han llegado a un lugar que no es de los Wayuu, porque en casi todas las rancherías, tienen estos espacios que son importantes para los Wayuu. Así que los invito a que conozcan, a que visiten una ranchería. Ustedes se van a dar cuenta. Pues si no quieren ir a la ranchería como tal, se pueden acercar a este lugar, al centro recreacional Masiruma, y pueden disfrutar de este lugar. Ahora estoy en un lugar exclusivo para los Wayuu. Es un lugar, digamos que, donde no todos, o sea, en la ranchería, no todos pueden entrar en este lugar, que es el espacio donde encierran a la Mahayo, a la señorita. Señorita en Wayuu Naiki es Mahayo, donde la encierran. Bueno, estos son los hilos. Al momento cuando la niña se desarrolla,
allá la encierran en un lugar más o menos como este, donde la enseñan a trabajar, a tejer, chinchorro, mochila, a cocinar. Por eso que también pueden ver una tinaja. Esta es la tinaja. Y este es como el fogoncito. Y con también pueden ver esta artesanía que se llama carrats, lo que el hombre guayú usa en la yonna. La majayu durante el encierro lo que hace es aprender a, a tejer y hacer muchas cosas pues que le va a servir para toda la vida, y todo lo que ella va a aprender en este lugar le va a servir para inculcárselo a sus hijas y también a sus hijos, no solamente a las niñas, sino también a los hombres, porque durante el encierro, como les dije, le enseñan a cómo ser una mujer con valores, una mujer con principios, y a cómo llevar a su familia en el buen camino. Bueno, en este momento estamos en el corral en Guayuna, que es Curara. Hermoso lugar, la verdad es que vale la pena venir hasta este sitio. Bueno, vamos a visitar la casa. Vamos para que vean más o menos las características de las casas típicas de los guayú. Aquí dice casa, michi. Casa en Guayú Nike se dice michi. Y aquí en inglés, ¿cómo se dice en inglés? Bueno, más o menos así. Bueno, el techo es de yotojoro. Y una casa típica siempre nos vamos a encontrar con una lámpara de queroseno, de gas o de un combustible que utilizan para alumbrar en las noches. Bueno amigos, excelente experiencia. La verdad es que vale la pena, como les dije, visitar este lugar, ubicado en el departamento de La Guajira, en el centro recreacional Maxiruma. Bueno, voy a seguir con el recorrido para que ustedes conozcan.